cordial, amigo televidente de editoriales y columnas de opinión. Luego de la amplia información que usted ha recibido en la revista 5 días que nos precede, ahora vamos al análisis, a hacerle conocer los editoriales, las columnas de opinión de los diarios de circulación nacional. Ahí tiene usted el diario, el decano de la prensa nacional, y el título de su editorial, Comunidad de Acuerdos en Cabildos. ¿A qué se refiere? Bueno, dice lo siguiente, en partes sobresalientes: en los cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Oruro, dice el diario, ojo, en su editorial de hoy, miles de ciudadanos manifestaron su desacuerdo con el prorroguismo del presidente Evo Morales y Álvaro García, binomio que intenta una cuarta reelección abarcando hasta ahora 13 años. El cabildo más impresionante fue sin duda el de la capital oriental, congregando 1 millón de personas. El de La Paz anduvo también con alrededor de ese volumen. Proporcionalmente fueron también enormes concentraciones las de Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro. Y el diario continúa señalando, en partes sobresalientes: principalmente todos estos eventos advierten con desconocer el presunto triunfo de la candidatura Morales García, por considerar ilegal su participación electoral, anticipando la, entre comillas, desobediencia civil democrática. El fraude como ingrediente creado por ciertos hechos que el Tribunal Supremo Electoral dejó pasar, subsisten en el imaginario de los opositores partidistas o no partidistas. De cualquier modo, la desobediencia civil es un autodesafío muy difícil de concretar. Si bien los cabildos convocaron a cívicos, plataformas ciudadanas, activistas de las redes sociales y al pueblo en general, la ejecución de dicha medida radical recaerá sobre los partidos para dirigirla, y la convocatoria que puedan tener es impredecible. Y dice, los cabildos por lo general han enjuiciado los puntos débiles y vulnerables a los que el gobierno del MAS ha quedado expuesto, colmando, dice, colmando la tolerancia ciudadana en tan largo tiempo en espera de enmienda. Sin embargo, el gobierno ha hecho todo menos atenuar sus métodos de sostenimiento en el poder. Extenso como siempre el editorial, voy a la conclusión, a la parte final. Dice, como se ve, es una agenda nutrida y un instrumento de batalla portador de importantes, entre comillas, ideas fuerza de movilización, o sea, los acuerdos en cabildos. Habla del cabildo cruceño, que enfatizó la toma de un camino hacia la federalización. Los potosinos reivindicaron la abrogación de un decreto supremo sobre el litio, en fin. Oruro pidió participar en este mismo aspecto con el salar de Coipasa, en fin. Hay una serie de consideraciones. ¿Usted qué opina? Usted, como siempre, tiene toda la decisión final en sus manos. Vamos con este artículo de opinión. ¿Qué dice el periodista Humberto Bacaflor en su columna habitual que titula Economía de Palabras? Dice, las deudas de octubre. Usted lo ve ahí, resumo, dice, aparte del embrollo de los resultados electorales, embrollo que podría provocar desórdenes públicos muy graves en estos días, están las promesas que ha hecho el gobierno para este mes. Había ofrecido en la voz del presidente que daría una paliza a la oposición, a la derecha, en este mes de octubre, pero eso no ha ocurrido. Para poder ganar las elecciones ha tenido que presionar, dice Humberto Bacaflor, al Tribunal Supremo Electoral y torturar a las cifras violando actas. Ojo, lo dice en su columna de opinión de hoy, El Diario, en este miércoles 23 de octubre. Dice que ha tenido que presionar al Tribunal Supremo Electoral y torturar a las cifras, violando actas y escrutinios, con lo que ha provocado el segundo 21F en el país,
por los resultados de otra votación que fueron burlados. La promesa era que el MAS recibiría más de 70% de los votos y por supuesto alcanzaría 2/3 del Parlamento, pero resultó que está arañando las cifras para llegar a 49% y sobre el Parlamento apenas tendrá una mayoría absoluta. Y destaca que, bueno, hace 5 años el MAS tuvo 61% de los votos, en fin, y destaca que otras promesas ha hecho el gobierno para este mes de octubre, pero ahora se ve que fueron solamente ofrecimientos electorales para cazar incautos, dice Humberto Bacaflor. También destaca que las empresas petroleras rusas deberían informar sobre los montos que se proponen invertir en explotación petrolera, también a partir de octubre, de este octubre que se está acabando. Los pozos que se estaba perforando, que iban a encontrar los yacimientos más fabulosos de la historia del petróleo en este mes de octubre, unos océanos de gas natural, como decía el ministro del ramo, pero no hay nada, dice Humberto Bacaflor, solo el anuncio de que los ingresos por el gas han caído en 58%. En fin, promesas de candidatos que nunca se cumplen, dice Humberto Bacaflor. Vamos ahí también otros columnistas, como el señor Antesana Erguieta de filiación movimentista anterior, ¿no? Ahí está, dice en su opinión Luis Antesana Erguieta, autor de varios libros, ahora es historiador, Bolivia en el filo de la navaja, dice, y la situación política de Bolivia no marcha por un camino amplio y recto de rosas que conduce a un destino seguro. Al contrario, enfatiza, marcha por el filo de la navaja y el menor desliz puede conducirla a cualquiera de los lados de un insondable abismo de espinas y abrojos. Ese panorama incierto y escabroso es más fácil de advertir en esta etapa como la presente, en la que hay que tomar decisiones heroicas que eviten una calamidad histórica, dice. El resumen es ese de esta columna de opinión. Voy ahora con la caricatura del diario Decano de la Prensa Nacional. Usted ya tiene en su pantalla, ahí está, dice Consejo Municipal. ¿Quién es desde La Paz? Bueno, hay unas señoras vendedoras, señoras de pollera, dicen, queremos vender maíz en las plazas para que proliferen las palomitas. Y en el Consejo Municipal será la señora presidenta, dice, les responde, con una sola condicioncita, que ustedes limpien todos los lugares y edificios que ensucien las palomas, dicen. Sí, sobre esto hemos escrito ya hace 2 años, además las palomas portadoras de más de 40 enfermedades, no sé cómo hacen jugar a los pequeñitos, a los niñitos de 3, 4 años en medio de las palomas. Bueno, no lo sé, es irresponsabilidad de los padres y cómo les dan alimentos, venden como estas señoras dicen, en fin, eso es lo que hay que evitar, como en Lima, Perú, como en otros países, como en Madrid, España, en fin. Vamos ahora con página 7, ahí está, grave crisis por sospechas de fraude. Es extensísimo el editorial de hoy, por lo que paso a resumir, porque dice, el país vive una coyuntura de extrema gravedad. La manera como el Tribunal Supremo Electoral ha desarrollado la transmisión rápida de resultados ha generado una crisis que hasta ahora ha mostrado rasgos de extrema violencia y polarización. El órgano electoral tomó una decisión acertada al contratar en los últimos meses a una empresa creíble, Neotec, para encargarle la administración del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP se llama, es su sigla, TREP. Ya en el día de las elecciones, sin embargo, Neotec no tuvo la autonomía, por ejemplo, para entregar el resultado al 100% computado, pese a que estaba en condiciones técnicas de hacerlo, y así se lo había anunciado. El Tribunal Supremo Electoral detuvo el escrutinio sin explicación razonable cuando llevaba 83%. El resultado hasta entonces indicaba que debería convocarse a una segunda vuelta, ya que la diferencia entre el candidato mejor ubicado, Evo Morales, y el segundo, Carlos Mesa, era de 7 puntos. Coincidió con ese resultado 2 sistemas de conteo rápido, los organizados por Jubileo de UMSA y Vía Ciencia, que daban una distancia de 5,2 y 4,5 puntos respectivamente.
Parecía que la segunda ronda era inevitable y así lo informaron todos los medios nacionales e internacionales. Página 7 dice hoy en su editorial, miércoles 23 de octubre, dice, pero 24 horas después del primer reporte del TREP, sí, de este famoso TREP, mucha gente, ¿qué es el TREP? Y simplemente le dan la información, el TREP, y no le dicen que el TREP es transmisión de resultados electorales preliminares, y su sigla es TREP. Pero 24 horas después del primer reporte de este TREP, hubo un segundo informe actualizado al 95% y en este la diferencia de 7 puntos había pasado a 10,11, con lo que se descarta la segunda vuelta. Luego dice, ya con lo que conocen todos, el haber suspendido esta entrega de resultados ocasionó una ola de indignación, violencia, quemas de sedes del órgano electoral y de casas de campaña del MAS. La incredulidad y los rumores de fraude atizaron el conflicto. Bueno, luego dice, en esta situación, reanudar el TREP posteriormente solo contribuyó a la confusión, pues la función de este sistema es dar claridad en las horas posteriores a la votación, y no un día o más después, cuando la gente quiere resultados finales, no provisionales. Y destaca que el gobierno tampoco ha tenido una actuación acertada, ha salido a festejar el triunfo en primera vuelta cuando este no estaba tampoco consolidado y luego ha buscado encontrar, como siempre dice, el culpable externo, sin asumir su parte de responsabilidad. Bueno, concluye señalando, muy extenso el editorial, pero para que usted lo sepa, ¿no? Como no existe credibilidad en el órgano electoral, dice finalmente, las desconfianzas causan reacciones incontrolables. Los daños al sistema democrático están hechos. Ahora debemos exigir que el conteo oficial se realice de la manera más transparente y pronta posible, bajo control nacional e internacional. De lo contrario, las dudas sobre el fraude no podrán ser descartadas. Bueno, hay una serie de opiniones. Bueno, ahí tenemos unas 2 columnas habituales, les doy rápidamente, que dicen, toman de las redes los de página 7, una es de un señor Roberto Lacerna, que habla de conteo de votos y dice, mi conclusión es que nos quieren marear y confundir, el caos se desató cuando el TREP al 98,88% reportó una diferencia de 10,13 puntos en favor de Evo. Hoy el TREP al 98,98% reporta una diferencia de 9,33, pero con menos votos válidos para ambos. No entiendo, profe, dice. ¿Es así? Creo que todos están mareados, ¿no? En el otro lado, en el otro pequeño recuadro, dice renuncia, y escribe Andrés Gómez. ¿Será el Chino Gómez? Bueno, le dicen Chino, ¿no? Con cariño, por supuesto. Dice, renuncia el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, por la desatinada decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del TREP. Una fuente del tribunal confirmó la autenticidad de la carta, dice, cuando ya está plenamente confirmado, don Andrés Gómez. Vamos a la caricatura ahora de página 7, tiene lo siguiente. ¿Cómo interpreta usted? Tribunal Supremo Electoral está como una marioneta en manos de alguien. ¿Quién es? Usted dígalo. Ahí está con su polerita roja el tribunal y echando una lágrima, Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le parece? Usted interprete esta caricatura. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos con el editorial de El Alteño, miércoles 23 de octubre. Se complica el camino a la segunda vuelta, dice. Y destaca El Alteño, se complica el camino a la segunda vuelta porque ahora surgen voces que piden la anulación de las elecciones nacionales que se realizaron el domingo. Uno de ellos es Félix Pazzi, que la tarde de ayer salió a pedir la anulación del proceso democrático, aduciendo que no se puede seguir avanzando con la tabulación de las actas, ya que los indicios de fraude son más altos que las verdades que van reflejando las autoridades del órgano electoral, que tiene el ribete de supuestas verdades. A eso se suma la renuncia de algunos vocales electorales que en las últimas horas comenzaron a dar un paso al costado para evitarse mayores problemas. Entre ellos está el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, que la jornada de ayer envió su carta de renuncia al vicepresidente Álvaro García Linguera.
Costas aduce la paralización del conteo rápido de votos mediante el sistema denominado transmisión de resultados electorales preliminares, o sea, su sigla, TREP. Es más, deja entender que esa decisión deja al proceso electoral en medio de serias dudas y manchada de fraude. Ahora bien, dice el Alteño, concluye, reactivar el conteo de actas a estas alturas es muy complicado. Por eso despertará más desconfianza y es por eso que los líderes de algunas organizaciones políticas comienzan a hablar de anulación de las elecciones. ¿Cómo será? ¿Usted está de acuerdo? Sí, lo mejor será anular esas elecciones, será la segunda vuelta, en fin, cosas de la política, de la politiquería, como comenta nuestra gente en las calles. Vamos ahora a la caricatura del Alteño. Se ve a un ciudadano con Avernoy. Evo gana en Potosí, está leyendo, así titula el periódico que lee este ciudadano, y dice, así que antes no creía en el milagro de la conversión del agua en vino, y ahora sí, ¿qué lo hizo cambiar tan radicalmente a Avernoy? Dice, y Avernoy le responde, el recuento de votos, compadre, el recuento de votos. Yo voté por Mesa y en el ánfora se convirtió en un voto por Evo, dice. Y el perito, ríe sarcásticamente. Bueno, ¿qué le parece? Finalmente, de esa manera, llegamos al final. Hay otro editorial que titula El país requiere paz y armonía. Ojalá sea así, ojalá se vaya a cumplir de esa manera. Llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Que la violencia quede erradicada, que impere la calma, la serenidad, la paciencia, para evitar días de luto, días amargos al país y a la bolivianidad. De esa manera llego al final, recibe el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Boronda, y nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita